Saludo al señor presidente del Congreso de la República, senador Roy Barreras. Buenos días. Muy buenos días, Julio, a usted, al equipo, a todos los oyentes y las oyentes de la W en toda Colombia. ¿Cómo recibe la derrota de tener que aplazar la discusión de la reforma al Código Electoral? No me parece una derrota, me parece una dilación. Julio, usted sabe que el 20 de julio propuse unas metas, aprobar todo el paquete de reformas legislativas que son el cambio, incluyendo la modernización de un sistema electoral desueto. Los colombianos deben recordar que tenemos unas normas de 1986, antes de la Constitución del 91, claro que hay que modernizarlas, y además adecuar al siglo XXI todo un aparato de registro civil, de identificación, de celeridad, por ejemplo, en la justicia, para poder tener presentación electrónica, demandas, en fin. Eso lo que significa es que será el único proyecto de todo el paquete previsto que no logremos entregar a los colombianos al final del semestre, y bueno, significa que estará el año entrante. Habrá que discutirlo, tiene la ventaja de que habrá más tiempo, podrá revisarse con más detalle, mirar qué artículos nuevos que no conocemos fueron incluidos, y simplemente será un proyecto que ya no será 2022, sino 2023, y que por tanto no regirá para las elecciones del 2023 regionales. No, pero claro que es una derrota para usted y para el gobierno. Ustedes habían dicho que no iban a retirar el mensaje de urgencia, tanto el gobierno como usted, y les tocó retirarlo, pero no porque no haya necesidad de reformar el código. Lo que usted acaba de decir es importantísimo, sino por el descaro con el que iban a manejar ese mensaje de urgencia compañeros suyos que están recibiendo puestos a tutiplén en la registraduría. Y eso fue lo que nos advirtieron que iba a cambiar. Y no cambia. El registrador, que es el gerente de esa reforma, que tiene un objetivo electoral, por supuesto, y que tiene la complicidad de personas que se pueden beneficiar, pues está repartiendo puestos a sus amigos en el Congreso para que le aprueben eso. Y eso fue lo que pensamos que iba a cambiar. Y para eso era la urgencia, para salir rapidito de este problema y que sus colegas votaran tal cual lo quiere el doctor Alex, a cambio de registradores en todo el país. Eso es una derrota. Bueno, yo respeto ese diagnóstico, pero solo permíteme recordar algo, Julio. 20 de julio del 2022. Nada había sobre esa oferta pública que se ha demandado, denunciado. 20 de julio, públicamente le pedía a los colombianos y al gobierno que metiéramos el pie en el acelerador en todos los proyectos: reforma tributaria, acuerdo de Escazú, paz total, justicia para la paz, justicia de jurisdicción agraria, reforma política y código electoral. Era un paquete completo. Yo pedí mensaje de urgencia. En ese momento recuerdo que me dieron palo, como suele suceder, porque dijeron que estaba proponiendo otro fast track. Desde mi perspectiva como presidente del Congreso tengo unas metas, acostumbro cumplirlas. Y para mí lo que esto significa es que, reitero, será un proyecto que se aprobará el año entrante. Que Colombia necesita modernizar las normas electorales, claro. De cara al país, mejor. Ahora tendrán más tiempo. La única consecuencia es que las elecciones del 2023 residirán con las viejas normas. Pero igual habrá seguramente una reforma electoral que permita modernizar ese aparato de identificación y de funcionamiento con toda la propiedad que merecen los colombianos. El asunto de los puestos o no, interesante debate, porque a mí me parece que si la W hubiera tenido la posibilidad histórica de criticar, y debió hacerlo, a Abraham Lincoln cuando eliminó la esclavitud, usted bien recuerda, pues entonces habría que tenido que señalarlo de repartir mermelada para conseguir el número suficiente de senadores. Es un problema de la democracia que habrá que resolverlo. No, perdón, senador. Por mucho menos se fue para la cárcel el exministro Sabas Pretel y el exministro Guillermo Palacio. Es decir, el intercambio de puestos en una entidad por votos está prohibido por la ley. Así es, por supuesto. Solo que partimos del supuesto, usted y yo, de que tal cosa ha ocurrido, y quien tiene esa información tiene la obligación de difundirla. Y aprovecho con la franqueza que me caracteriza para decir algo. Es, por supuesto, fácil y también necesario que los medios de comunicación le eleven la voz a quienes hacen esas denuncias. Pero esas denuncias tienen que ser responsables.
una compañera del Congreso, que es una mujer valiente, inteligente, la representante Catherine Pulina. Ayer o antier se atrevió a decir que el gobierno entero había pagado al registrador un fraude electoral para poder ganar las elecciones. Imagínense el tamaño del adefesio, poner en duda la institucionalidad y el triunfo presidencial, como si Gustavo Petro necesitara haber comprado un triunfo fruto de un mandato popular inobjetable, reconocido por el mundo y la institucionalidad, y que significa una transición pacífica. Eso es verdaderamente irresponsable. Suponer que esa es la verdad implica la obligación de probarla ante las Cortes, porque pone en duda todo el proceso democrático y de institucionalidad. Yo llamo a la sensatez. Por supuesto, aquel que haga tráfico de influencias que vaya preso. Eso no significa semejante generalización cuando lo que está en el camino es simplemente la discusión de si Colombia sigue o no con un sistema electoral de 1986 o si se moderniza, y revisarlo a la luz de la opinión como tiene que ser, gracias a los medios de comunicación que están atentos como ustedes. Pero yo encajo con gusto el calificativo de Julio, porque también es mi obligación. Cuando uno preside una institución tiene que cargar con todo lo que en ella ocurre. Así que sí, digamos que es una derrota en la medida en que es la única de las normas que me propuse que fuese aprobada antes de diciembre, que no lo será por cuenta de que ya no hay mensaje de urgencia y por tanto podrá discutirse largamente a lo largo de todo el año entrante, sin prisas. Mejor aún. Sí, presidente, pero permítanos un momento, porque en medio de esta discusión pues siguen las denuncias sobre esos puestos que supuestamente estaría ofreciendo el registrador para que se apruebe esta reforma, que hay que decir, ya no tiene puesto el acelerador, pero sigue su trámite, y por eso hemos llamado a la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, quien ha hecho una delicada denuncia en las últimas horas. Senadora Paloma Valencia, buenos días, gracias por atendernos y cuéntenos sobre esos regalitos que usted encontró, tiene listo aparentemente el registrador para los congresistas en medio del trámite de esta reforma al Código Electoral. Muy buenos días, un saludo especial para todo el equipo de la W, los oyentes, el senador y presidente Roy Barreras. Pues yo creo que es muy grave lo que está pasando, porque es que aquí no es simplemente la modernización de las normas, es una cantidad de tecnologías que quieren comprar, que además protegen con la figura de seguridad nacional en la contratación. ¿Eso qué significa? Que usted puede contratar a dedo las tecnologías que le van a poner a Colombia, no solamente para implementar el voto electrónico, que no es cierto que exista. Una cosa es que la Constitución habilite la posibilidad del voto electrónico, y otra, que Colombia decida tener voto electrónico, entre otras cosas, porque la gran mayoría de los países que fueron hacia sistemas electrónicos se han venido devolviendo. Pero lo que es más grave, no solamente es el voto electrónico, sino que quieren crear el voto anticipado. Montan también toda una cantidad de tecnologías para lo que se llama la identificación. Y entonces se ha venido denunciando la cantidad de mermelada que circula, la cantidad de puestos y contratos que circulan. Pero lo que vimos ayer es francamente espantoso. Preparándose ya para la recirculación de este proyecto, en el que revivieron, y esto es muy importante señalarlo, todos los micos que se lograron matar en el proyecto anterior. El registrador dijo, nosotros estamos presentando lo mismo que aprobó el Congreso anterior. Mentira, volvió a meter todos los micos que se le habían eliminado. Y entonces descubrimos una resolución donde se le da continuidad a lo que se llaman los supernumerarios. Para el que nos está escuchando y no lo sabe, todos los contratistas que contratan para elecciones, en el caso de esta resolución estamos hablando de 4.637 cargos que acaban de renovar, a pesar de que no estamos en elecciones, sin ningún proceso concursal, sin ningún criterio, 4.637 cargos, que por supuesto todos están relacionados con las cuotas que le empiezan a entregar a muchos congresistas. Entonces, yo sí creo que los colombianos, al ver esto, tienen que entender que aquí hay una práctica corrupta que no se puede permitir. Y yo termino en esta intervención diciendo lo siguiente: no es verdad que aquí se esté modernizando las normas electorales. Los temas que son centrales sobre los fraudes eventuales no se solucionan. Es que es muy importante decir lo siguiente: mire, acabamos de vivir la elección parlamentaria, que fue absolutamente desastrosa para este país. Se hizo un contrato de 1.2 billones
con Tomás Greganson, que fue para la inscripción de cédula, que fracasó. La gente que se iba a inscribir por la famosa aplicación y plataforma no pudo hacerlo. Se hizo también para la designación de jurados y hubo un desastre gigantesco en esa designación porque terminaron siendo todos como de una misma vertiente política sin tener pluralidad en la selección. Pero además, para la autenticación biométrica, que fue desastrosa en muchos lugares del país. Y vaya más allá, lo que pasó en el procesamiento del preconteo. ¿Cómo es posible? Es que en ninguna parte del mundo hay un preconteo que tiene una diferencia de más del 10% sobre lo que fueron los escrutinios. Entonces nos dijeron, no, es que apareció 1 millón de votos para el pacto histórico porque había quedado en un muy mal sitio en el diseño del tarjetón el pacto histórico, pero apareció la misma cifra para Cámara y nunca hubo una explicación. Se pidió un reconteo, no se hizo. Se pidió una auditoría, no se hizo. Se pidieron los contratos de interventoría, nunca se hicieron. La MOE, que no es propiamente un partido político, salió a decir que ha sido la elección más oscura que ha tenido Colombia en los últimos años en que ha habido transparencia en la información. Y entonces nos vienen a decir que todas esas cosas que fracasaron en las elecciones de Congreso es lo que Colombia tiene que implementar de manera definitiva con los mismos contratistas que van a contratar a dedo sin que nadie pueda revisar los contratos porque le meten protección de seguridad nacional que nos costó a los colombianos billones de pesos, porque no solamente está el contrato del 1.2, después venía el de 27.000 millones para el conteo de votos, y vino también el contrato con Disproel por 76.000 millones para las apps esas que no funcionaron. Entonces yo sí creo que aquí, si vamos a dar un debate sobre las normas electorales, no puede ser lleno de mermelada para que nadie opine, sino un debate serio para que podamos construir un sistema que le dé credibilidad a los resultados electorales que hoy no tienen. No, pues Juan Pablo, busque un país del mundo de la OCDE, un país serio, en donde sean los políticos los que eligen a sus jueces, Consejo Nacional Electoral, ¿no? Cada partido político tiene su magistrado para que les cuide la espalda, al registrador y a los registradores departamentales. Muéstreme un país del mundo que tenga semejante aberración política. Es que no se le olvide además, Julio, que este mismo Congreso que estaba tan urgido por sacar adelante esta iniciativa fue el que hundió una propuesta en donde eso sí cambiaba, donde cambiaba el poderoso registrador nacional del Estado Civil por un órgano que por lo menos parecía un poco más democrático. Es más, es que sobre eso quiero preguntarle al senador Roy Barreras. Óigame, senador, y dentro de esta gran reforma electoral, al registrador lo que le garantizan es que tenga posibilidad de seguir nombrando a diestra y siniestra, registradores delegados, registradores encargados, personal para las registradurías a lo largo y ancho del país. Es decir, al registrador lo que le están dando es más y más y más cargos para nombrar. ¿Eso no es ya un poquito descarado, seguirle dando poder a Alex Vega, un hombre al que de su colectividad, de su pacto histórico, a comienzos de este año, como nos lo recordaba la senadora Paloma Valencia, criticaron tanto por los votos que se perdieron? ¿Lo que le van a hacer es darle posibilidad de contratar más y más? Gracias por la oportunidad, porque después de 2 diatribas llenas de imprecisiones, yo creo que por respeto a los electores agradezco estos minutos. Hay una aberración en la afirmación, apreciado Julio, de decir que en Colombia el registrador lo elige el Congreso. Lo eligen las Cortes, los presidentes de las Cortes. Lo segundo, a este registrador se eligió en el gobierno anterior. Lo tercero, la afirmación de la senadora Paloma Valencia, plagada de verdades e imprecisiones, como suele ser lo que llaman la posverdad, se atreve a decir que el fraude que se cometió en la elección parlamentaria y que nosotros denunciamos a tiempo, recuerdo todavía un importante reporte, coronel, que ayudó a aclarar el hecho de que iban a robarse 500,000 votos bajo el gobierno Duque, que era el que presidía la elección, y que nos iba a quitar nada menos que 5 curules de Senado que logramos rescatar. Claro que fuimos nosotros los que denunciamos la posibilidad de un fraude electoral que impidió
que el esfuerzo de los colombianos por el cambio fuera soslayado por un régimen que quería esconder ese resultado. Nosotros denunciamos ese fraude. Y las elecciones que ella llama las más oscuras de la historia no fueron las elecciones en las que Gustavo Petro derrotó al señor Rodolfo Hernández, que quizá algunos todavía quisieran que gobernara. Nosotros logramos, hace 4 años, cuando teníamos la responsabilidad del gobierno, ya 5, entregar el gobierno de manera pacífica y democrática a Iván Duque, después de que el propio Centro Democrático mentía diciendo que íbamos a entregarle el gobierno a las FARC. Aquí hay respeto por la democracia. Todos los demás elementos sobre las críticas sustanciales de ese proyecto, del que yo no soy ponente, y entiendo que tiene 200 o 300 artículos, no conozco el articulado, cuando llegue a mis manos tendré la obligación de revisarlo, debe ser revisado con lupa. Pero la mezcla de la necesidad de modernizar el Código Electoral y barnizar eso con el tema de la mermelada, que es un problema de la democracia y que hay que corregir, por eso quiero cerrar las listas, para acabar el régimen clientelar individual de mermelada, es insistencia en la reforma política, son los temas macro. Todas las demás críticas válidas hay que revisar con detalle qué es lo que el Código Electoral aporta y qué no. Puede hundirse, no hay problema, si les parece que la norma antigua es suficiente, pero solo debo decir esto: todas las posibilidades del fraude, de la compra de votos, de los supernumerarios que se vuelven a poner, de la gente inexperta y de los jurados. Mire este detalle: el Centro Democrático en la W cientos de veces dijo que los jurados de siempre, que eran de FECODE, eran los que hacían que ellos hicieran fraude. Cambiamos todos los jurados a ojos de los colombianos por esa presión. Y entonces, cuando FECODE era el jurado, según ellos, ganó Duque. Y cuando salió FECODE y entraron estudiantes y profesionales y otra gente, entonces perdió Duque. Había que acusar a FECODE de que era uribista. Era una mentira. Allí no había fraude derivado de los jurados. Evidentemente ganaban ellos cuando ellos eran los jurados. Pero hay mucho que discutir sobre el tema. En lo que le doy la razón y las gracias, además, a la W, es a poner la lupa enorme, gigante, sobre cada artículo, y habrá tiempo para hacerlo durante un año. Ha habido una registraduría muy accidentada, y para nosotros lo más cuestionable fue lo que ocurrió en el intento de fraude contra el pacto histórico, que logramos corregir, gracias al cual se respetó la voluntad ciudadana, y hoy tenemos 20 senadores, la mitad de ellas mujeres, por primera vez en la historia de la democracia. Senadora Paloma Valencia, yo quiero que miremos hacia el proyecto que se hundió, que ni siquiera tuvo la posibilidad de darse una gran discusión al respecto, y era la otra propuesta para reformar el sistema electoral en Colombia, porque muchos, incluso de su partido, no la respaldaron. ¿Por qué razón no prospera una propuesta que busque quitarle el poder al registrador nacional del Estado Civil, que parece un hombre omnipotente? Tan omnipotente es que en medio de todo este debate, a quien deberíamos escuchar es al registrador, porque es el autor del proyecto y no da la cara. No da la cara, Julio, y no la da tampoco en las audiencias públicas, y no la da en los debates de control político. Él decide que la manera de esto es esconderse. Él pagó un montón de plata por selección de jurados, pagó un montón de plata de los colombianos para la formación de esos jurados, y resulta que después la solución a todo lo que pasó fue que él pone una demanda penal contra miles de jurados diciendo que es que hicieron fraude. El país se quedó con esa noticia y nunca pasó nada. Pero mucho más allá de eso, Julio, yo creo que Colombia sí necesita una registraduría colegiada. Yo creo que eso es una cosa importante, pero la pregunta es ¿quién la debe elegir? Yo no estoy segura de que deban ser las Cortes, porque todos los procesos que han vinculado las Cortes con la política han terminado en general en otra cantidad de cosas que no le sirven ni a la justicia ni a las instituciones. Creo que hay que buscar mecanismos de selección de esa colegiatura que debiera tener la registraduría. Pero, por ejemplo, yo, en medio de todas las críticas que se le puede hacer al Consejo Nacional Electoral, prefiero un origen democrático mixto, que las Cortes elijan los miembros del Consejo Nacional Electoral, que tiene que ver las Cortes, que tienen postura política en la elección de los magistrados. Entonces yo sí creo que hay que pensar eso, pero esos son unos debates que el país debiera tener.
que por supuesto no admiten ni un mensaje de urgencia y no admiten muchísimo menos que el registrador imponga su concepto a través de la mermelada. Porque entonces ese sí es el peor escenario de todos, porque lo que a uno le parece es que aquí hay un afán de sacar unos contratos multimillonarios, de comprar una tecnología, Julio, que es que da vergüenza decirlo, nadie sabe cuánto vale. Yo le voy a hacer un estimativo de lo que me contestó en derechos de petición el Ministerio de Hacienda, que dijo que cuando se hicieron esos pilotos había costado más o menos 87 millones de pesos por puesto de votación. Eso daría que la reforma de voto electoral vale 9 billones de pesos, es decir, prácticamente la mitad de la reforma tributaria que se acaba de aprobar. Y usted dirá, pero eso no quiere decir que se los vayamos a meter. Bueno, le aprobaron en el presupuesto general de la Nación al registrador, y esto es absolutamente vergonzoso. Yo lo denuncié en esa ocasión. Un cheque en blanco que dice que el gobierno va a poner toda la plata que la registraduría necesite para las nuevas tecnologías, incluyendo la construcción de nuevas sedes en todo Colombia. Entonces, esos cheques en blanco que le han venido aprobando al registrador, esta cantidad de puestos que renuevan sin necesidad. Dígame, Julio, ¿para qué en diciembre, cuando no hay elecciones ni hay nada, se necesitan 4.637 cargos adicionales en la registraduría? Y aparte de eso, el Código Electoral viene con nuevos cargos para la registraduría y van a incorporar toda la gente que tenían de supernumerarios, contratistas, plantas que se contratan para épocas de elecciones, para dejarlos de manera permanente para que la mermelada dure más. Entonces yo sí creo que aquí hay unos hechos que el país no puede desconocer, que preocupan. La discusión en torno al fondo de las reformas hay que darla con tranquilidad y sin corrupción. Senador Roy Barreras, algunos de los principales críticos de esa reforma al Código Electoral están en la coalición del Pacto Histórico y eso ha sido público. Ellos, de hecho, se reunieron, compañeros suyos de su coalición, con el presidente Gustavo Petro, le entregaron una carta pidiendo no apoyar esa reforma al Código Electoral. Y yo le quiero preguntar qué está pasando en la coalición de gobierno, donde pareciera hay una especie de fractura. Ayer tampoco lograron los votos, por ejemplo, para aprobar en primer debate la creación del Ministerio de la Igualdad y la prohibición del fracking, que son también dos temas que quiere liderar el gobierno en el Congreso. ¿Hay crisis? ¿Se está acabando la luna de miel entre el gobierno y el Congreso? No. Todo lo contrario. Afortunadamente, los compañeros del Pacto Histórico, gracias a que son elegidos en la lista cerrada, coherente, independiente, no clientelar, que no depende de la mermelada, y debo repetir, en todas las instituciones del Estado, a lo largo de 30 años, desde la Constitución del 91, la angustia, porque es hambre, es desespero de los elegidos, de los concejales, diputados, congresistas, por los puesticos, para que esos puesticos les den otros voticos para poderse reelegir, ese sistema que depende de esa burocracia hambrienta. Ese sistema, que es el que hay que cambiar, es el que hace que presionen por burocracia. Estos compañeros, que son críticos en buena hora, que revisan, que sí leen, que no dependen de esa burocracia, sino del proyecto político, porque nos eligió la gente marcando el pacto, no una elección individual, tienen y tenemos la posibilidad, y yo lo he hecho, es público, sobre distintos asuntos, de criticar las reformas que los colombianos necesitan para hacerlas mejor. Por eso fue muy buena la crítica oportuna sobre artículos nuevos que no corresponden al Código Electoral que fue aprobado hace 4 años, así por unanimidad, que como sabemos se cayó en la Corte por un problema de procedimiento. Ese código fue el que se dijo se radicaba en el camino, al parecer han radicado artículos nuevos que en buena hora compañeros del pacto y de otros partidos han dicho no nos gustan, hay que revisarlos. Sobre esos artículos tenemos dudas, yo también las tengo y habrá que revisarlos con todo detalle. Pero en el fondo, y por la W, a los analistas profundos, les quiero dejar esta reflexión. Ayer que se cumplieron 6 años de la firma del acuerdo, recordábamos con el presidente de España, Felipe González, el presidente Santos y el presidente Petro también, cómo se construyó una narrativa falsa que hizo que perdiéramos el plebiscito y llegó a la conclusión de que si firmábamos el acuerdo de paz le entregábamos el gobierno a Timochenko y se lo entregamos a Iván Duque. Ahora, en la expresión de la senadora Paloma, se construye en el fondo una narrativa perversa que no voy a permitir. Y es que a propósito de una discusión común sobre cualquier ley, en este caso un código electoral procedimental, en el fondo lo que tratan de sembrar en la mente de los oyentes de la W
es que hubo las elecciones más oscuras de la historia y que entonces Petro es producto del fraude. Eso es lo que pretenden mentir y falsear. Esconder que 11,5 millones de colombianos exigen el cambio en un mandato popular limpio, digno, necesario para que este país sea justo y no inequitativo y sin privilegios, para que paremos la violencia, para que los narcos dejen de gobernar legitimados con el ñeñe y con Matamba, para recuperar la legitimidad de las fuerzas militares, para hacer la transición energética. Pretenden sembrar de duda ese mandato popular diciendo por un código que no existe hoy, porque no se ha aprobado ni siquiera el primer debate, que entonces lo que hubo fue un fraude oscuro y que por esa razón Petro es presidente y tenemos mayorías. Lo rechazo absolutamente. No van a sembrar esa narrativa falsa en la mente de los colombianos. Senadora Paloma Valencia, usted está haciendo pues unas denuncias pues delicadas y está hablando sobre las cuotas de algunos partidos políticos, de algunos congresistas en la registraduría. ¿Usted está seguro que no hay congresistas del Centro Democrático con registradores en municipios y en departamentos? No puedo estar segura de nada, yo confío en que no, y si están, pues que lo digan, pero es que, Lucas, yo creo que hay un dato que despreciar. Yo le voy a dar unas cifras para que usted vea la magnitud del problema que tenemos. Una entidad como el DNP, una entidad seria, con una cantidad de funcionarios, que hace el Plan Nacional de Desarrollo, que saca los proyectos regionales, tiene un costo de nómina para el 2022 de 38,000 millones. Una cosa grande, poderosa, como es el Ministerio del Interior, vale 36,000 millones. ¿Sabe cuánto vale la nómina de la registraduría, Lucas? 318,000 millones. O sea, casi 10 veces lo que valen esas otras entidades. Estamos hablando de más de 42,000 funcionarios. Hay gol en Qatar con Interrapidísimo, orgulloso patrocinador oficial sudamericano Qatar 2022. Minuto 90 más 8 marcó Irán. Gales está jugando con 10 e Irán da la gran sorpresa. Irán 1, Gales 0. Hay gol en Qatar. Que el fútbol es únicamente para valientes. Ahora te pregunto, ¿hay algo más valiente que una mujer? ¿Y qué tal si nos hacemos patrocinadores del Mundial para entregarte este mensaje? Interrapidísimo, orgulloso patrocinador oficial sudamericano Qatar 2022 y de nuestras valientes guerreras. Senadora Valencia, disculpe la interrupción. Usted estaba hablando del tamaño y el costo de la nómina de la registraduría 10 veces mayor a otras entidades como el Ministerio del Interior y el Departamento Nacional de Planeación. Adelante, por favor. ¿Aló? Sí, senadora, usted nos estaba hablando sobre el tamaño y el costo de la nómina de la registraduría. Adelante. Pues le estaba contando, Lucas, que básicamente el Ministerio del Interior vale 36,000 millones. El DNP, Planeación Nacional, vale 38,000 millones. La registraduría vale 318,000 millones. Y mire lo que ha pasado. De 2021, que tenía 25,000 funcionarios, a 2022, que tiene 42,000. ¿Usted sabe lo que son 42,000 funcionarios, Lucas? Es que eso es ridículo desde cualquier punto de vista. Y entonces usted dirá, ¿para qué son todos esos cargos? Para repartir. Y ahora nos presentan un código electoral con un montón de tecnologías y mecanismos de escrutinio en los que nadie confía, en los que el mundo ha ido echando para atrás, protegidos por seguridad nacional. Y ni se discutan en el Congreso porque todo pasa por entre un tubo. El senador Roy Barreras se pone muy bravo de que uno diga que hay dudas sobre la elección congresional. Pues las hay, senador Roy Barreras. Yo estuve en las reuniones donde todos los partidos políticos, incluyendo el Pacto Histórico, se quejaban de que había habido fraude. Nadie está conforme con los resultados que hubo. Tal vez el Pacto Histórico al final fue el que quedó contento porque le aparecieron más de 1 millón de votos. Pero nadie está contento con los resultados. Mi partido presentó más de 35,000 reclamaciones y ninguna fue atendida. Entonces yo creo que no es un tema menor y que aquí lo que nos estamos jugando es la legitimidad del sistema electoral. Cuando uno va a reformar un sistema electoral... ¡Hay gol en Qatar con Interrapidísimo! Orgulloso patrocinador oficial sudamericano Qatar 2022.
Minuto 90 más 10, el segundo llega para los iraníes en un contragolpe y dan el gran palo de este Mundial Qatar 2022. Irán 2, Gales 0. ¿Qué tal si te dijera que el fútbol es únicamente para valientes? Ahora te pregunto, ¿hay algo más valiente que una mujer? ¿Y qué tal si nos hacemos patrocinadores del Mundial para entregarte este mensaje? Interrapidísimo, orgulloso patrocinador oficial sudamericano Qatar 2022 y de nuestras valientes guerreras. Senadora Valencia, la delantera de Irán no quiere que usted termine su intervención. Adelante, no. disculpe. Yo veo que Irán no quiere que hablemos de la registraduría. Pero termine su intervención, pero, por favor. Sí. No, simplemente, Lucas, lo que quiero decir es, aquí hay un poder burocrático de un tamaño excepcionalmente grande, hay un deseo de imponer esas nuevas tecnologías, en mi opinión, por lo que valen esos contratos, es que estamos hablando de 9 billones de pesos en términos de lo que yo he podido estimar a través de los derechos de petición de Hacienda, y esa oferta de mermelada que hace que no haya posibilidad de debate. Es que este es un tema demasiado serio para que lo aprueben como aprueban las cosas en el Congreso a pupitrazo, porque aquí lo que nos estamos jugando es que las próximas elecciones y las elecciones siguientes se puedan realizar y que los colombianos sepan que cuando se da un resultado es lo que expresa la voluntad de los colombianos, y no que nos quedemos, como nos quedamos mucho, sintiendo que los escrutinios no fueron serios y que nadie sabe realmente qué fue lo que pasó. A mí, como a muchísimos colombianos y muchísimos líderes de partidos de oposición, nos parece que la registraduría no fue clara, no quedamos satisfechos con las explicaciones. Y no digo yo que estas han sido, no lo digo solo yo, está diciendo, la MOE dice que estas han sido las elecciones menos claras que haya tenido Colombia por la falta de acceso a información que vivimos los colombianos. Entonces, ¿qué es lo que yo denuncio? Denuncio esta mermelada que impide el debate para sacar adelante un código electoral que lo único que trae son deseos de una contratación multimillonaria, de una burocracia multimillonaria en contra del buen criterio de discutir a fondo lo que Colombia necesita en su sistema electoral. Es que el electoral es el... Gracias. Yo tengo una última pregunta para el senador Roy Barreras, con el mayor respeto y aprecio. La corrupción es nociva, venga de donde venga. La mermelada, no le cambiemos el nombre. Eso es cohecho, está tipificado en la ley penal. Lesiona el bien jurídico de la administración pública. Es la confianza de los ciudadanos en sus funcionarios. No podemos tapar el sol con un dedo. Puestos por votación es cohecho. Joana, recordemos la relación Congreso-Registraduría hoy. Pues relación Congreso-Registraduría, Julio, y vamos a hacerlo por departamentos. Por ejemplo, en el departamento de Cúcuta hay cuota de la excandidata a la Cámara Ludy Páez, es el señor Diomar Alfonso Velázquez. También de los exgobernadores William Villamizar y Edgar Díaz. En Risaralda está los 2 registradores, y pues hay cuota del Partido Liberal. Esto es importante resaltarlo porque es un senador, Juan Pablo Gallo. En Pereira también la cuota sería del senador Juan Pablo Gallo. En Antioquia, los exgobernadores Alfredo Ramos y también pues de Federico Gutiérrez, y en Medellín estaría el senador Carlos Andrés Trujillo. En Bolívar, la cuota sería del senador Lidio García Turbay. En Cartagena estaría la cuota del ex representante a la Cámara William Montes, condenado por parapolítica. En Cali, la cuota sería del Partido Liberal, el político vallecaucano Fabio Arroyave, y también estaría del Centro Democrático Cristian Garcés. En el Valle del Cauca estaría como registrador delegado una cuota del actual presidente del Congreso, Roy Barreras, sería el señor Rodrigo Molano, mientras que también estaría una cuota de la directora del partido de la U, Dilian Francisca Toro. En el Magdalena, la cuota sería
para el ex senador Fabián Castillo. En Boyacá, la cuota sería para el excongresista Héctor Ángel Ortiz. Y también para el Partido Liberal Cambio Radical, un representante de apellido Rico. En Santander tenemos a senador Jaime Durán. En Bucaramanga tenemos al excongresista Edgar El Pote Gómez. En Pasto sería para el exrepresentante de la Cámara por Nariño, Hernán Gustavo Estupiñán. Y también tenemos en Nariño una cuota de Jaime Santander y del ex senador Guillermo García Realpe. En Cauca, para el Cauca sería la cuota del actual consejero para las regiones, Luis Fernando Velasco. En Barranquilla tenemos varias cuotas también. Hay una cercana a la familia Char y hay otra al exdirector territorial de la IGAG. En Atlántico tenemos apoyos de Elsa Noguera, también de la familia Char, del exalcalde Alejandro Char específicamente. En Manizales, la cuota para el actual director del DAPRE, Mauricio Liscano, y además una cuota de Mario Castaño, que recordemos está detenido. Y también en Caldas tenemos cuotas. Hernán Penagos sería el excongresista responsable de estas cuotas. En Córdoba tenemos Edwin Besaile y también tenemos pues otra cuota que sería para el excongresista Medrano. Tenemos también delegados en La Guajira, serían para Alfredo de Luque, el senador del Partido de la U. En el Huila podemos encontrar al senador David Luna. En el norte de Santander teníamos a Alejandro Carlos Chacón, discúlpeme. También tenemos en Putumayo, serían cuotas del senador de la U, Werner Zambrano. En el San Andrés tenemos cuotas de Cambio Radical, serían para Jorge Méndez. En el Tolima tenemos dos registradores para el senador conservador Óscar Barreto. Y tenemos en Facatativá al el representante liberal Óscar Sánchez. Es absolutamente penoso y es lo que tenemos que acabar y tenemos que cambiar. Senador Roy Barreras, usted citó a Abraham Lincoln. La diferencia entre el cohecho propio y el impropio. La pregunta es muy concreta. ¿Cuál es la diferencia entre lo que acabamos de escuchar y lo que le pasó a Sabas Pretel por haber dado una notaría? Toda la diferencia. Primero, le doy la razón en que ese es un sistema corrupto de raíz. Lo escribí en un libro que usted reseñó, que se llama El culo de Antanas. Ese sistema que incluye todo ese listado es un sistema que prohíja la corrupción porque la autoridad electoral no es autónoma. Se deriva de la misma clase política. Lo denunciamos y lo escribimos en el acuerdo de paz y la misión electoral exigió una autoridad electoral independiente. Y voy a proponerle una solución a la senadora Paloma, si aún no está al aire, para que sirva de garante de la audiencia de la W. Lo que no puedo permitir es que el listado que se ha leído implique que todos los funcionarios de todo el país que han sido mencionados son delincuentes y cometieron el delito de cohecho por el hecho de que tienen militancia política. Si la tienen. La militancia política no es un delito y el sistema perverso, mal construido por los constituyentes del 91 permitió que los partidos fuesen juez y parte a nivel central con el Consejo Electoral y a nivel regional, porque no permite que los registradores locales y departamentales tengan origen distinto. Deberían tener origen independiente, quizá en los jueces y no en los partidos políticos. Propongo una solución, pero que la senadora Paloma, que no vota nada en el Congreso, todo lo critica, se comprometa al aire conmigo y con todos a acompañar la propuesta de Humberto de la Calle, que es la propuesta del acuerdo de paz, de garantizar una autoridad electoral independiente, que permita que no sea el Congreso el que elija el Consejo Nacional Electoral y que impida que la autoridad electoral sea árbitro y a la vez jugador de los partidos. Esa autoridad electoral independiente hay que crearla. La reforma política necesita tres cosas y le falta esa pata. Necesita lista cerrada con paridad de género, financiación estatal completa, no como propone el Centro Democrático, metiendo plata interesada de los privados, y necesita autoridad electoral independiente, que es la parte en la que ha insistido Humberto de la Calle, que yo voté, que respaldo desde hace 6 años, y que Paloma no votó, ni el Centro Democrático tampoco. De manera que sí hay que reformar. Ahora, el hecho de que, vuelvo al punto de que las elecciones más oscuras, tengo que decir con énfasis,
Los gobiernos democráticos garantizan las elecciones cuando las presiden. Presidía el señor Iván Duque las elecciones que llama Paloma las más oscuras, con un registrador elegido en el gobierno de Iván Duque, con un consejo electoral elegido por las mayorías de Iván Duque, que tenían la obligación de garantizarle transparencia a los colombianos. No lo hicieron. Y ahora impiden que en el 2023, eso ya no tiene arreglo, es leche derramada, pudiéramos modernizar las formas de elección. Pues la elección del 2023 va a ser inevitablemente ya con las viejas normas. Eso sí que es una derrota, porque impidió que pudiéramos limpiar la democracia. Por supuesto, muchos de esos funcionarios, y qué bueno que la W lo revise, porque me está llegando aquí un correo electrónico, la inmensa mayoría de los que han sido elegidos llevan más de 10 años en la entidad. Muchos son funcionarios de carrera, y esos funcionarios no pueden ser hoy acusados al aire de ser delincuentes y cometer cohecho porque llevan 10 años trabajando en una registraduría que la Constitución determina que se haga de esa manera. Hay que garantizar autoridad electoral independiente. Quitemos el engendro de que seas árbitro y jugador al tiempo. ¿Qué tal que en Irán ahora el árbitro fuera de Irán? No puede ser el árbitro hijo de los partidos. Tiene que tener autoridad electoral independiente, pero es el sistema. Eso no se lo inventó hace 8 días alguien en el Código Electoral con un mensaje de urgencia. Y celebro que el gobierno haya tomado la decisión de darle más tiempo. Lamento, sí, compro el adjetivo de Julio, le doy la razón. Hay una derrota en la medida en que todo esto que se ha señalado, lleno, plagado de errores, de burocracia inútil, recortémosle toda esa burocracia a la registraduría, pues no se va a poder cambiar, porque al aplazar la discusión seria del código ya no va a regir en el 2023. Esperemos que para la elección del 2026 tengamos un código electoral moderno, limpio, con origen político diferente, es decir, autónomo, y que garantice aún más transparencia en las elecciones. Y un debate que pasó mencionado por Paloma, que un día lo haremos técnicamente, el voto electrónico. El voto electrónico de doble chequeo es indispensable. Ha fracasado en algunas partes porque no tiene el doble chequeo, pero es la receta contra el fraude electoral. Y la mejor de ellas, y termino, Julio, la mejor receta contra la corrupción electoral, acabar las microempresas electorales financiadas por el narcotráfico, por la parapolítica, por la corrupción administrativa. Acabar esas microempresas electorales y esos gamonalatos es cerrar las listas, como hizo el Centro Democrático la primera vez. Los felicito. Que recuerdan una lista coherente, seria, desde su extrema derecha. El pacto acaba de probarle a Colombia un proyecto político. La gente no votó por nosotros, sino por el proyecto del pacto. Y eso es lo que hay que hacer, que los partidos se vuelvan serios, propongan ideas y estén orgullosos de las listas y de la presenten a los colombianos, y los colombianos se elijan por ideas, no por microempresas electorales. Esa es la lista cerrada que yo vengo defendiendo hace 6 años y que ojalá avance. Ayer celebré que fue aprobada. Avancemos en la depuración de la democracia colombiana. Pues, senador, por supuesto que compramos y apoyamos su idea de llegar a la excelencia, pero sobre todo lo que usted ha advertido, esa independencia de la autoridad electoral. Aprovecho para agradecer su tiempo y desearle un muy buen fin de semana, senador. Muchas gracias por atendernos. Haya más sorpresas en el Mundial. Un abrazo a Paloma. Y a la senadora Paloma, mil gracias. Esta es la W.